La semana pasada estuve hablando sobre el papel del pastor en la iglesia, el puesto de autoridad en el cual Dios ha puesto al pastor en la iglesia. Estuvimos viendo a través de la Biblia cómo es un puesto de honor, es un puesto de respeto, es un puesto por el cual se dará cuentas delante de Dios. Es un puesto, estuvimos viendo en Hebreos 13:17, que dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Venga, vamos a leer el versículo. Hebreos 13:17. Y estuve explicando por qué habla de obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y planteé el papel del pastor y dije, y así lo voy a hacer, voy a hablar hoy sobre las obligaciones del pastor. ¿Qué debe ser un pastor para su iglesia? Y esto lo digo para mí hoy, que estoy aquí subido, y lo digo por si algún día marcháis a otra iglesia y en otra iglesia habrá otro pastor. ¿Y qué se espera del pastor a la iglesia donde vayas? En el capítulo 4 de Efesios, vamos a ir a Efesios, hoy no vamos a tocar Hebreos, vamos a ir a Efesios al capítulo 4, versículo 11. En este capítulo 4 de Efesios, que habla sobre la unidad del Espíritu, dice el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando habla de profetas, se está refiriendo al que expone el mensaje de Dios. Cuando está hablando de evangelistas, está hablando de la persona que Dios le ha dado el don de ser evangelista. Yo creo que hemos conocido todos a personas que se dedican a evangelizar desde un púlpito y son evangelistas en ese sentido. Desde el púlpito. Evangelizar debe hacerlo toda la iglesia a nivel particular e individual. Luego habla de que constituyó a otros pastores, y la palabra pastores es la palabra cuidadores. Dios ha dado a ciertas personas, aquí está hablando de que ha constituido a personas para que sean pastores. Ha constituido a personas para que se encarguen de cuidar el rebaño. El pastor que cuida, y estamos hablando espiritualmente, ¿de acuerdo? El pastor que cuida de una iglesia, Dios le ha dado unos dones para que cuide esa iglesia. No tienen por qué ser los mismos dones que ha dado el evangelista. El pastor no tiene que ser evangelista. Puede serlo, no está mal que lo sea, pero no tiene que ser evangelista. Lo que sabemos, según Timoteo, es que tiene que ser apto para enseñar, pero no tiene por qué ser evangelista. ¿De acuerdo? Ha constituido pastores, ha constituido maestros. Yo he conocido a gente que que no deseaban ser pastores de una iglesia, pero Dios les había dado les ha dado el don de enseñar, y son personas de las que dan una escuela dominical o suben a hacer una predicación y te quedas con la boca abierta de lo bien que enseñan y dices: Dios les ha dado esto, Dios les ha concedido el don de enseñar, y no son pastores, pero Dios les ha concedido el don de maestros. Entonces, Dios constituye papeles dentro de la iglesia. El papel del pastor, cuando nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver dos pasajes en el Antiguo Testamento, dos pasajes en sentido muy negativo, pasajes muy severos.
Y vamos a empezar por Ezequiel, el capítulo 34 de Ezequiel. El pastor, en el sentido de ser cuidador de la iglesia, ser el que apacienta a la iglesia, ese papel no es nuevo en el Nuevo Testamento, no es algo que viene con la iglesia, porque el pueblo de Dios, Israel, ya le habían Dios establecido unos pastores y unos cuidadores que en este caso serían profetas, sacerdotes y reyes. Son los cuidadores que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero en el versículo 34 está haciendo una acusación contra los líderes y contra los cuidadores que Dios había dado al pueblo. Y fijaos la severidad con la que va a hablar. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, vino palabra de Ezequiel, ¿de acuerdo? El profeta Ezequiel está profetizando esto que vamos a leer. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los líderes del pueblo, los que están cuidando al pueblo espiritualmente. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Muy bien, empezamos con el primer palo. En vez de apacentar al pueblo que Dios les había dado como responsabilidad apacentar, ¿a quién están apacentando? A sí mismos. Luego abre el interrogante: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿No es normal que si vosotros sois líderes y cuidadores de un pueblo, cuidéis al pueblo? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Cuando habla de comer la grosura y vestir la lana, está diciendo: sacáis del pueblo todo lo que necesitáis. Os aprovecháis del pueblo. Estáis cogiendo lo que no debéis. Ahora, dice: cogéis, os aprovecháis del pueblo, mas no cumplís las obligaciones hacia ellas. No fortalecisteis las débiles. El papel del pastor: fortalecer al que anda cojeando, al que anda dudando, al que no está firme, fortalecerlo. No lo hicieron. No curasteis la enferma, la oveja necesitada. No la atendieron, no la cuidaron. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, a la que empezaba a andar por donde no debía, no retomasteis, no exhortasteis a volver al rebaño. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, no habéis buscado a la oveja que se ha ido, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y la palabra enseñorear está hablando de convertirse y erigirse en señor de el rebaño, cuando el pastor no es señor del rebaño. Lo vimos la semana pasada. ¿El rebaño de quién es? Es de Dios. El pastor no puede gobernar el rebaño como si fuera suyo, porque está haciendo de nodriza, está haciendo de cuidador de algo que no es suyo. ¿Sí? Entonces no puede enseñorearse como si fuera suyo, con dureza y con violencia. 5. Andan errantes por falta de pastor. O sea, van por cualquier sitio porque nadie les está ayudando. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. El pastor debe proteger doctrinalmente a la congregación, enseñarle lo que es correcto, enseñarle lo que no es correcto, pero no de lo que él piensa que es correcto, sino de la Biblia. Enseñarle Biblia al pueblo, proteger a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios.
Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. No hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Estos pastores no amaban a las ovejas, les daba igual sus ovejas, les daba igual si las ovejas sufrían, si las ovejas estaban enfermas, o si las ovejas simplemente desaparecían. Y lo llevamos al campo espiritual, y habla de pastores que no cuidan a su rebaño, que no cuidan a su iglesia, que les da igual cómo marche su iglesia, les da igual cómo marchen los integrantes de la congregación. Versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ahora Dios va a dar su veredicto. Mene, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado y has sido hallado falto. Dios juzga, Dios pesa la obra del líder, Dios pesa la obra del guía y en este caso tiene que juzgarles. Y el versículo 8, vivo yo, ha dicho Jehová, y cuando en el hebreo dice eso, y en el castellano funciona igual, está diciendo, tan cierto como que yo soy real, tan cierto como que yo soy Dios, es que vais a recibir vuestro castigo. Porque el pastor será castigado si se enseñorea de la iglesia, si no cuida a la iglesia, si no la mantiene, si no la alimenta, si no la protege. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores. Te voy a decir una cosa ya. Si Dios dice que está contra ti, estás en problemas. ¿De acuerdo? Si Dios dice, yo estoy contra ti, estás en muchos problemas. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, pediré cuentas por cómo habéis tratado a las ovejas, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, ni los pastores tendrán lo necesario para sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Dios usa aquí esta imagen de los pastores, después va a seguir con una profecía que es para el pueblo de Israel, que cuando Cristo vuelva, cuando se vuelva a formar ese reino de Israel y Dios sea el pastor de ellos. Pero vamos a dar un salto atrás al capítulo 23 de Jeremías. Dios usa de palabras muy severas hacia estos líderes. Jeremías capítulo 23. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 9. Jeremías 23:9 dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, los líderes que tenían que ser ejemplo para el pueblo. Son impíos, aunque aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, en vez de acusar al pueblo de pecado cuando el pueblo pecaba,
¿Qué hace? ¿Tú andas mal? No te preocupes, no va a pasar nada. Tú sigue como estás andando, sigue mal, que no hay ningún problema. Eso está hablando de fortalecer las manos de los que hacían mal. Seguimos leyendo. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. ¿Qué es esto? Ajenjos, hiel. Esto está hablando de amargura. Les haré que experimenten la amargura. Esto es un castigo de Dios. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dan un mensaje que no es de Dios. ¿Eso pasa hoy en día? Lo advirtió Pablo. Vendrán amadores de sí mismos, amadores de su barriga, de su estómago, que por sacar provecho del pueblo hablarán lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que es el mensaje de Dios. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mentira, no es mensaje de Dios eso. No es mensaje de Dios eso, no hay paz para el malo, dice Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto... Bueno, primero 21. No envié yo a aquellos profetas, pastores y líderes que se erigen como tales sin ser puestos por Dios, por simple ganancia de la iglesia. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, está hablando si ellos hubieran estado en intimidad conmigo, en lo secreto, en lo apartado, él y yo en intimidad, en comunión. Si tuvieran comunión con Dios, habrían acusado, alimentado, enseñado, protegido al pueblo. Entonces el que no hace esto, el pastor negligente que no cumple las funciones del pastor, está demostrando que no tiene comunión con Dios. Está demostrando que diciendo que está vivo, realmente está muerto. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Estos líderes lo que estaban haciendo es alejar al rebaño de Dios, alejar a los creyentes de Dios. Luego vamos a terminar rápidamente el capítulo, pero luego vamos a hablar, y tiene mucha relación con esto, el principio de la piedra del molino. Habéis escuchado del principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? ¿Habéis escuchado el principio de la piedra de molino? Pues lo vamos a ver después. Pero sigue dando a lo largo de todo el capítulo, y sigue con ese lenguaje tan severo hacia esos pastores negligentes. Sigue diciendo todo eso. En el versículo 31, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Dios está contra los pastores que
endulzan sus palabras para que la congregación escuche lo que quiere escuchar y así el estar bien, el no tener problemas y que todo parezca que está bien. Y dice, eso no es la función del pastor. 32 y 34, bueno, habla, no lo vamos a ver, pero habla de castigo. Dios acusa a través de estos profetas, lo hace también en otros profetas de la Biblia, Dios acusa la figura del pastor negligente. Ahora, ¿cómo debe ser el comportamiento del pastor? Hemos visto una serie de cosas que son responsabilidad del pastor, pero ¿cómo debe ser el comportamiento del pastor con su iglesia en sentido positivo? Y eso lo vamos a ver en Primera de Timoteo, o Primera a Timoteo, realmente. Y el capítulo 4, versículo 12. En esta carta de Pablo a Timoteo está escribiendo a un pastor que por la forma en que se expresa hacia Timoteo es evidente que es joven. Dice el versículo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Era joven, ahora lo que no sabemos si era joven de 11 años o era joven de 28. Porque siempre hay alguien más joven que tú. Y una persona de 28 años sigue siendo joven, ¿no? Los que tenéis 14 dicen no. Los que tenéis 60 decís claro que es joven, el de 28. Pero no sabemos cómo de joven era. Pero lo que le está diciendo no es solamente para un pastor joven. Es para un pastor en general. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo a los creyentes de cómo hablas, de cómo son tus palabras. Sé ejemplo a los creyentes de tu conducta. Dije la semana pasada, no sigáis a nadie que dice una cosa y hace otra. No sigáis al que habla de amar y no ama. No sigáis al que habla de generosidad y no es generoso. No sigáis al que habla de misericordia y no es misericordioso. Sino sé ejemplo en conducta, en tu forma de vivir. Sé ejemplo en amor, en la forma en que amas, que la gente, y debe empezar por el pastor. La gente debe ver en el pastor un ejemplo del amor de Cristo. En espíritu, en fe, en pureza, en todos los aspectos de la vida del pastor. Debe ser un ejemplo. Vamos a acercarnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y aquí Pablo antes estaba recomendando a Timoteo cómo debe ser el pastor de la iglesia, el líder, pero ahora nos va a hablar de su propio testimonio, de cómo había sido Pablo, en este caso con la iglesia en Tesalónica. Y eso lo tenemos en el capítulo 2 y versículos del 3 al 12, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Nuestra palabra no fue de error porque fue palabra de Dios. No fue de impureza ni fue por engaño. No fue intentando engañar a nadie y cerrar los ojos a alguien, cegar los ojos a alguien. El papel del pastor es mostrar la palabra de Dios tal como es para que la gente pueda ver. No para ser engañada, sino para que la gente pueda entender. Sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dije la semana pasada, el pastor no tiene que agradar a la congregación. Tiene que predicar la palabra de Dios. Le pique al que le pique. Ese es el papel, uno de los papeles del pastor. Porque nunca usamos
de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No usamos palabras suaves, palabras bonitas, palabras de la alta filosofía para intentar engañaros o para intentar encubrir avaricia. No puede estar movido el pastor nunca por la avaricia. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Poquito después voy a explicar por qué dice, cuando lleguemos un poquito más abajo voy a explicar por qué dice que podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pero seguimos, porque os acordáis, hermanos, versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, ¿recordáis la imagen de los pastores que no amaban, no cuidaban, sino que se aprovechaban? Y Pablo dice, os he tratado como si fuerais mis hijos. Os he dado lo que daría a mis hijos. Me he sacrificado como me sacrificaría por mis hijos. Así es como os amo, como si fuerais mis hijos. Y este es un ejemplo del amor que el pastor debe tener hacia la iglesia. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que si hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Esto tiene relación con el versículo 6 de, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo, no pudimos serlo. Por alguna razón en la iglesia de Tesalónica, puede ser que fuera una iglesia muy humilde, una iglesia que tuviera necesidad, Pablo decidió trabajar con sus propias manos, seguramente haciendo tiendas, que era su oficio, para no ser gravoso a la iglesia, para que la iglesia no tuviera que coger de lo suyo de la iglesia para darle a él. Ahora, esta fue una decisión de Pablo, pero no es una cosa para seguir en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el obrero es digno de su salario. El que siembra lo espiritual entre vosotros, no es lógico que coseche lo material. Eso dice 1 Corintios 7, vamos a mirarlo. Y lo vamos a ver rápidamente, no quiero pararme en esto. No es 1 Corintios 7, es 1 Corintios 9. ¿De acuerdo? Digo, no me cuadra. Es 1 Corintios 9. Dice el versículo, comenzando en el 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice también la ley esto? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Si nosotros, versículo 11, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Aquí establece el principio por el cual la iglesia cuida primeramente del que trabaja espiritualmente para la iglesia. Hay otros pasajes en los que habla esto. 1 de Timoteo 5:18 vuelve a mencionarlo, pero volvemos a 1 de Tesalonicenses. No quería irme demasiado. 1 de Tesalonicenses, otra vez, capítulo 2. El versículo 10 continúa diciendo, vosotros sois testigos y Dios también
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Papel del pastor: exhortar, consolar. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí vemos por el ejemplo de Pablo qué tiene que ser el papel del pastor a la iglesia. Ahora, el siguiente punto lo he llamado la condenación del pastor. Vamos al libro de Santiago y vamos a encontrar un versículo que debemos entender bien. Santiago capítulo 3. Dice Santiago el capítulo 3, versículo 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y digo que hay que entender esto porque Pablo le escribe en otro sitio a Timoteo y le dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. Lo vamos a ver, Pablo. Santiago, no os ponéis de acuerdo. ¿Está bien desear el obispado? No es bueno desear el obispado. Y la regla es bueno el obispado, es bueno el que desea servir a Dios. Claro que es bueno. El deseo de servir a Dios, claro que es bueno. Pero, ¿qué está diciendo Santiago? No os hagáis maestros porque recibiremos mayor condenación. Está diciendo, vale, ser maestro, ser pastor, está bien, pero no te metas a lo loco deseando, porque tienes que tener o tienes que ser muy consciente de que el pastor como líder, como responsable, tendrá mayor condenación. Ahora, a veces cogemos y en el versículo 1 y el versículo 2 de Santiago 3 y hacemos una separación. Y no hay una separación, la idea continúa. ¿En qué recibirá mayor condenación, o a qué se está refiriendo Santiago en que recibirá mayor condenación el pastor? Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Está relacionando el recibir mayor condenación para las ofensas. El pastor, y dice, todos ofendemos, pero el pastor cuando ofende, como es el papel totalmente contrario al que Dios le ha dado, recibirá mayor condenación. Y aquí es donde vamos a ver el principio de la piedra de molino. Y para eso vamos a Mateo 18. Y es la lectura que hemos hecho antes todos juntos, en Mateo 18. La palabra para ofender ahí en Santiago es la palabra hacer caer, ser tropiezo. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a Mateo 18, a las palabras del Señor, hemos leído en el versículo 1 que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, ahí me recibe. Cristo está diciendo: os tenéis que convertir en niños. Israel no está diciendo eso, está hablando en sentido espiritual, ¿no? Porque nadie puede convertirse en un niño. Está diciendo: convertíos espiritualmente en niños. Ahora, en la sociedad en la que vivimos, tú vas paseando tranquilamente por Paseo Colón y ves a un niño de 3 años pegándole patada a su padre, insultándole y gritándole, o restregándose por el suelo y dando vueltas y rulando porque no le ha comprado el chupachú, ¿verdad? El padre al hijo. Esto es real, ¿no? No vivo yo en
en otra ciudad. Esto es real. Ahora, ¿qué era un niño en la época de Cristo cuando Cristo estaba hablando? Pues si entendemos la sociedad judía, una sociedad patriarcal donde el pequeño es el más humilde, miserable, no cuenta. Fijaos, era muy importante tu edad en el sistema hebreo. Siempre había un respeto al mayor. ¿Recordáis que cuando van a hablar los amigos de Job con él, los amigos de Job, entre comillas, van a hablar con él, ¿quién es el último que habla? El más joven, y dice, ahora que han hablado todos los viejos, no dice eso, ahora que han hablado todos los mayores, yo que soy el pequeño, pero no era un niño. Si va de amigo y va de consejero de Job, no era un niño, era un adulto, pero respetaba la voz de los que eran mayores. Y jóvenes, hay que respetar a los mayores. Hay que respetar mucho a los mayores. Porque han vivido más, porque son más sabios y por muchas razones más. Y la Biblia nos enseña a respetar a los que son mayores, a darles honor a los que son mayores. Proverbios dice, te levantarás delante de las canas. ¿Y eso qué es? Eso es respeto a los mayores. No hables a las personas mayores de cualquier forma. No les hables sin respeto, porque no es la voluntad de Dios. A todos, y esto es a todos los mayores, ¿de acuerdo? No solo a tus padres. A todas las personas mayores, háblales con respeto, porque merecen honor. El niño en la sociedad hebrea era lo más bajo, lo más sencillo, lo más humilde, lo más manso, sin voz, sin poder, totalmente necesitado, totalmente dependiente. Y es lo que Cristo estaba diciendo. Tenéis que ser espiritualmente miserables, dependientes, necesitados. ¿Necesitados de quién? De Cristo. E ir a Cristo como niños. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vamos al versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, esto de la piedra de asno era un castigo gentil, no era un castigo judío. Y en un entorno judío, un castigo gentil estaba mal visto. Y además, esto que, desde luego, al igual que la cruz, esto era una barbaridad. Atar a alguien al cuello una piedra y echarlo al mar. Pero cuando dice cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, no está hablando de niños físicos. Nosotros llegamos y decimos, sí, porque el niño, el que haga tropezar a un niño, el que impida a un niño, el pobre niño, porque le puedes influenciar para el futuro, no está hablando de niños. Está hablando de niños espirituales. Está hablando de los creyentes. Está hablando de, ay del que haga tropezar a uno de estos creyentes de verdad, humildes, mansos, amorosos, necesitados, dependientes. Ay del que haga tropezar a un cristiano, está diciendo. Ay de mí si yo hago, en vez de edificar a mi hermano, ay de mí si yo le hago caer. Ay de mí si yo le hago tropezar. Ay de mí si por una de las cosas, o de las formas que yo vivo, o de las cosas que practico en mi vida, estoy dañando al que está a mi lado. Ay de mí, porque habrá castigo. Ay del mundo, versículo 7, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, está hablando de niños espirituales, no de niños físicos. Y vamos al versículo 10, y el versículo 10 dice, por Israel, explícame el versículo 10 entonces.
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿los ángeles de los niños están en la presencia de Dios y los ángeles de los mayores, de los adultos, no están en la presencia de Dios? O sea, un niño tiene preferencia a un adulto en el reino de Dios, tiene ventaja. ¿Qué está diciendo? Cuando se está refiriendo a uno de estos pequeños que los ángeles están delante del rostro de Dios, es que los ángeles están preparados, dispuestos en todo momento para servir y para ayudar a estos cristianos, a estos pequeños, como los llama ahí. Y si los ángeles de Dios están prestos para ayudar y para servir, ay de ti si estás presto para ser de tropiezo, presto para hacer caer al hermano. Eso es como debemos entender el versículo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino, el Hijo del Hombre vino para rescatar, no vino para hacer caer. Por eso Pablo era tan tajante al decir: no voy a hacer nada, me voy a abstener de cualquier cosa que pueda hacer daño a mi hermano. Si yo sé que algo hace daño a mi hermano, no lo voy a hacer, porque es lo último que quiero hacer, dañar, porque tendré pago de Dios. Y lo que está diciendo en Santiago 3 es: el pastor tendrá mayor condenación cuando ofende, cuando hace caer y cuando es un tropiezo. Y en el mundo evangélico hay muchos pastores que son más tropiezo que ayuda. Hay figuras de personas que por su avaricia, por su codicia desmedida, por su deseo de atesorar, por su deseo de enseñorearse o por su deseo de llenar su estómago, se aprovechan del pueblo, siendo un ejemplo malo y trayendo sobre su cuello condenación, y muy severa. Por eso el pastor debe cuidarse tanto de no ser tropiezo ni caída para nadie, porque recibirá mayor condenación. Ahora, los pastores de las iglesias somos imperfectos, y creo que eso lo sabéis todos. Lo habéis podido comprobar algunos en este año y pico. Y nos queda la esperanza de que tenemos un pastor que está por encima de nosotros, ¿verdad? Cristo vino y dijo: yo soy el buen pastor. Yo no soy un pastor más. Yo no soy un asalariado el cual trabaja para el rebaño porque me conviene y porque al final de mes me van a dar la paga por cuidar de mi rebaño. Yo soy el buen pastor. Este es mi rebaño. Estos son mis hijos. Y el buen pastor, que sigue diciendo, su vida pone por las ovejas. Cada aspecto de su vida el pastor lo pone por las ovejas. Lo puso Cristo por las ovejas. Se humilló a sí mismo, dejó su lugar de exaltación y se humilló a sudar, a sangrar y a andar con sandalias de lo que fuera, las sandalias que andaban. Y se humilló, se sacrificó cada aspecto de su vida por ti y por mí. Cristo no bajó al mundo porque tenía necesidad de nada. Dios no necesita nada. Dios no necesita al hombre para nada. No lo ha necesitado en la eternidad pasada, no lo necesitará en la eternidad futura. Es el simple amor de Dios que mueve a Cristo como Dios a venir por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Y el ejemplo del pastor es ese. El ejemplo del pastor es Cristo. Amar a la grey, sacrificarse por el rebaño que Él ha puesto. Dice el Salmo 23, y seguro que algunos lo podéis decir de memoria.
¿Qué tal si lo leemos juntos? ¿De acuerdo? Vamos a leer el Salmo 23 juntos. Y el que se envalentone y lo pueda decir de memoria, adelante. Muy bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. A gozo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué contraste con Ezequiel 34? ¿Qué contraste con Jeremías 23? Donde encontramos a pastores que son todo lo contrario. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con ese versículo sobrarían el resto de versículos, porque lo dice todo. Jehová es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Si Dios es el que provee, ¿qué me puede faltar? Me hará estar en lugares delicados, me va a pastorear, me va a confortar, me va a guiar. Aunque ande por el peor de los escenarios de la tierra, miraré y Él estará conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Esa es la maravilla de Cristo como el pastor divino. Esa es la maravilla de Cristo que nos amó, que nos confortó, que nos guió. Ese es el ejemplo del pastor. El ejemplo del que pastorea por amor, del que conforta y del que guía por amor. Vamos a orar.